¿Qué tal? ¿Somos dos hasta ahora? ¿Nosotros dos o hay más chicos en el grupo para preguntar? No sale, ¿no? Sí. Ro, vení, mirá. Desactivé sin querer el coso. O sea, ¿por qué El no? micrófono. Bueno, buenos días para todas y para todos. ¿Me escuchan allí? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por estar del otro lado. Vamos a hacer una clase de consulta distinta, pero bueno, pero que tiene que servir. Así que yo los voy escuchando a ustedes ordenadamente. Vamos a buscar una manera de ordenarlos porque hay bastantes personas en la reunión. Podría ser, si quieren, a partir de ir anotándose en el chat, y a cada uno que vaya hablando, que vaya preguntando, yo le voy a ir contestando, ¿de acuerdo? Y vamos a ponernos a debatir sobre esa contestación con todas las personas que quieran participar. ¿Les parece bien? Bueno, empiecen a anotarse entonces, y empezamos a desarrollar los temas. ¿Alguien se anima? Cualquiera, ¿eh? Bueno, dale, Franco, empezamos. Poné el altavoz, así te escuchamos todo. Sí, Damián, me costaba encontrar y activar el micrófono. Dale. Mi pregunta principal es, que ayer hablamos con Parodi en la clase de consulta, es ¿cuál es el tratamiento empírico para la neumonía aguda de la comunidad? Porque el libro de tratamiento de Greca decía que podías dar amoxicilina durante 2 o 3 días y ver cómo progresaba la enfermedad en el paciente. Y terminó dando muchísimas opciones y no me quedó claro cuál era lo más indicado. Bueno, la cuestión es así, porque en realidad nosotros tenemos la clase de consultas para abrir un poquito la cabeza para ver cómo vamos a estudiar las cuestiones también. Hay diferentes de guías con respecto a la neumonía aguda de la comunidad. Digamos, hay diferentes tipos de guías y hay diferentes tipos de acepciones de cómo tratarla. Nosotros en Argentina no tenemos tanto problema porque tenemos el mismo microorganismo de siempre, tenemos el mismo streptococo como causante principal de la neumonía de la comunidad, que no tiene, digamos, resistencia, por lo menos no tiene resistencia y no hay ningún problema en cuanto a tratarla con beta-lactámicos en un paciente que uno sospecha tiene ese tipo de microorganismo, digamos. Si uno ve las guías,
por ejemplo, americana, se va a encontrar con el agregado de macrólidos a los beta-lactámicos. Si ve la guía europea, probablemente se encuentre, vea, qué sé yo, por allí metida las quinolonas. Nosotros deberíamos usar, no tenemos otra, digamos, no tenemos por qué no usar beta-lactámicos. Y dentro de los beta-lactámicos no tenemos por qué no usar amoxicilina, un paciente con una neumonía aguda de la comunidad que va a seguir en su casa tratándose. Cualquiera de ustedes que son pacientes jóvenes, digamos, ¿no? Sin comorbilidades. La verdad que no tenemos razón para cual no usar solamente beta-lactámicos tipo amoxicilina, porque el estrepto no hace beta-lactamasa, por un lado, cosa que no es un poco decir, y porque por otro lado no tienen resistencia a los beta-lactámicos. O sea que todas las guías ahí medio que caen por su propio peso, por lo menos acá. Y si de hecho uno va a fijarse en las guías argentinas, se va a encontrar con la utilización de amoxicilina. En ese sentido, pues sí hay algún tipo de diferencia en cuanto a las dosis o los días. Las guías de Argentina hablan un mínimo de 5 días de tratamiento. Si las últimas 48 horas el paciente mejoró su episodio térmico y mejoró la clínica. A veces es difícil dejar los 5 días con antimicrobianos, pero bueno, fíjense hasta lo que llegan las guías argentinas, digamos. O sea que todo está tendiendo a achicar el tiempo de tratamiento y por supuesto a utilizar la menor cantidad de antimicrobianos en función de la resistencia. Pero es para pensarlo y para debatirlo incluso en una mesa de examen, digamos, ¿no? Esto es debatible, porque cualquiera de ustedes me pueden decir, no, mirá, si el paciente tiene comorbilidades y se va a internar y tiene una EPOC, yo le pondría tal antimicrobiano. Bueno, si está en terapia intensiva, en tal hospital, es todo debatible, pero en la neumonía aguda de la comunidad eso hay que dejar en claro. Hay que usar la menor cantidad de tiempo de días posible, la menor cantidad de antimicrobianos posible y utilizar primero que todo los beta-lactámicos. En adultos hablamos, ¿no? Siempre en adultos. Muchísimas gracias, Damián. Me esclareciste todo el panorama porque dio muchísimo ejemplo y terminó hablando de una guía que aconsejaba macrólidos porque tiene un efecto inmunomodulador y la verdad es que Sí. me quedó toda la noche dando vueltas en la cabeza. No sé si hay alguien más en la lista o puedo seguir preguntando, porque nadie se anotó. Ahí lo tengo cortado. Perdón, se cortó Franco y escuché, ahora sí, escuché que se te había esclarecido. Bárbaro. Sigamos adelante entonces, con las preguntas. Anótense, no se olviden. Ahí te preguntaron algo sobre pie diabético. Ah, Si no, no, porque se me borró el chat. Sí, ¿qué dice? Léeme lo anterior. dice, hola, profe, buen día. ¿Puedo incluir pie diabético en infección de partes blandas? Sí, ¿quién habla? ¿Quién fue? ¿Quién habló? Julián, hola profe. Ah, Julián, ¿cómo andás? Ahí te veo allá arriba a la izquierda. Sí, ¿cómo andás, Julián? Pie diabético es una entidad que habitualmente se la considera aparte por la complejidad que tiene el pie diabético, pero por supuesto que el pie diabético está en relación con las infecciones de piel y partes blandas, obviamente, porque de hecho es una infección de piel y partes blandas. Lo que pasa es que acordate que allí también se agrega tejido óseo muchas veces, por eso se lo toma como una entidad aparte, ¿de acuerdo? Porque generalmente afecta a tejido óseo y tejido blando. Pero sí, de hecho hay infección de piel y partes blandas. Lo estaba viendo de un libro, un manual y de protocolo y actuación en urgencias, y hace una división, digamos, de infecciones superficiales y profundas. Al margen, digamos, de la complejidad del pie diabético, por la cuestión nerviosa, digamos, la baja de la sensibilidad del paciente y la formación de úlceras, lo que habla, digamos, que se podría sumar porque es un foco, digamos, fácilmente, digamos, de infección, digamos, para una infección más profunda, digamos. A lo que dice acá, digamos, que es fácil llegar a una miositis necrotizante teniendo como
como paciente un diabético, digamos, con muchísimas más posibilidades. Bien, ahí no te escuché lo último, pero vos hablaste algo de fascitis necrotizante, como que es más fácil tener una fascitis necrotizante en un diabético. Sí, 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 tal cual, claro, sí, por supuesto. Porque de hecho la fascitis la necrosis de la fascia es mucho más frecuente en un paciente diabético porque, por supuesto, su sistema inmune no funciona de manera correcta. De hecho, las fascitis necrotizantes vemos muchas en pacientes diabéticos, claro. Sí, sí, sí. Es una causa común de fascitis. bien. Y con respecto al tratamiento empírico, Bien. lo que habla, digamos, es la utilización, digamos, de trimmetoprim, sulfamethoxazol, más una cefalosporina, de primera o de tercera. ¿Eso acá se aplica así o...? A ver, la pregunta es muy abarcativa. Yo te voy a dar una respuesta un poco más resumida, puede ser que te sirva y si no la modificamos. Infección de piel y partes blandas en pacientes diabéticos y no diabéticos, no en pie diabético. Infección de piel y partes blandas. Acá se usa cefalosporina de primera generación y Bactrim, o sea, trimetoprima sulfa, en el caso que uno desee cubrir los dos patógenos que más frecuentemente la producen, que es el estáfilo y que es el estrepto beta-político grupo A. Uno pone Bactrim por el estáfilo, que puede ser resistente a los betalactámicos, y la cefalosporina se la añadimos por los estreptos, porque muchas veces los estreptos son resistentes al Bactrim. ¿Se entiende? Uno usa esa terapia. Eso para cubrir infecciones de piel y partes blandas cuando uno realmente no sabe cuál es el agente causal, porque si vos tenés una erisipela no hace falta cubrir estáfilo, digamos. Pero si vos tenés una celulitis y querés cubrir ambos, o tenés una infección que no puede determinar, no está mal ser utilizado. Podríamos utilizar otro prueba antimicrobiano, pero eso no está mal. Eso para infección de piel y partes blandas. Para infección de pie diabético, por lo general, es una afectación que se da de manera crónica y que tiene la particularidad de presentarse en un paciente que llega a la guardia porque se dejó empeorar con el tiempo y tiene una infección añadida. Esos pacientes se internan y habitualmente se le busca una muestra para determinar el germen causal porque por lo general lo que está comprometido es el tejido óseo. Lo que vos le pongas empírico cuando lo internás no hay problema, eso lo podés charlar, le podés poner, qué sé yo, lo que sea, Clinda, no sé, lo que quieras, cefalosporina primera con Clinda sola, Cipro, Clinda, no sé, hay un montón de planes antimicrobianos, pero en realidad el pie diabético que evoluciona en el tiempo y que tiene una presentación aguda cuando van, pero es una base bien crónica, su tratamiento definitivo depende de la obtención de muestra. Y allí vos te podés encontrar con cualquier tipo de bacteria porque son pacientes que son tratados continuamente y tienen resistencia antimicrobiana. ¿Se entiende eso? O sea que voy a tener que rotar sí o sí, pero no va a ser una presentación aguda, siempre va a ser una presentación crónica y complicada de base. A ver, es una aguda sobre una crónica. Es el empeoramiento súbito de una lesión que vos ya tenías, de un proceso infeccioso que se autogravó, digamos, que viene siendo óseo por lo general y que de golpe aparece con una infección de piel y partes blandas, empieza a supurar y eso trae al paciente a la guardia. Es un proceso agudo sobre uno crónico que ya está preexistente, digamos, ¿no? Un pie contaminado que se infecta. Entonces, y se enferma. Entonces, vos le vas a hacer un plan antimicrobiano empírico, por ejemplo, ciproclinda, y lo vas a dejar internado y le vas a tomar una muestra profunda. A veces no es necesario rotar el antimicrobiano porque tenés suerte que es justo el empírico que le pusiste. ¿Se entiende? A veces no lo tenés que rotar. La mayoría de las veces el tratamiento es dirigido y se rota el antimicrobiano porque son polimicrobianas las infecciones de piel y partes blandas y traen muchos gérmenes resistentes, ¿de acuerdo? Damián, sobre el tema que están hablando, hago otra pregunta ahí. ¿Cuándo sospechás una sobrecolonización con anaerobios? ¿Cómo tomás la muestra? Y ¿cuándo se sospecha que es una sobreinfección por anaerobios? Eso es lo que planteaste. Perdón, te vuelvo a repetir. Sobre esa pregunta, vos me preguntaste, ¿cuándo sospechás que una sobreinfección por anaerobios?
Sí, en una infección de partes blandas, por ejemplo, del pie diabético, que es el olor Bien. fétido, ves el absceso, ¿cómo se presenta? ¿Y La cómo infección por anaerobios, primero que se presenta siempre en un lugar cerrado, ¿de acuerdo? Porque si no, no va a haber anaerobios. Tiene que ser una cavidad cerrada. Por lo tanto, el absceso, por supuesto que es una característica fundamental para la presencia de anaerobios. Desde la semiología uno podría decir que tiene un olor fétido particular y que también muchas veces crepita, digamos. Pero lo fundamental para pensar en el pie diabético es un lugar propicio para anaerobios, porque en verdad lo que tiene es mucho tejido muerto. En el tejido muerto, el anaerobio, digamos, hay mucha necrosis. La necrosis no tiene oxígeno justamente porque no hay llegada de sangre. Entonces eso permite el crecimiento de las bacterias anaerobias. Por eso el pie diabético es tan propicio para hacer infecciones por anaerobio, ¿de acuerdo? Y por supuesto que cuando uno cubre un pie diabético, nunca debe dejar de cubrir anaerobios, porque siempre los hay. ¿Cuándo deja de haberlos? Cuando vos le pones antimicrobianos anaerobicidas, pero sobre todo cuando incidís sobre ese pie diabético. Cuando agarrás y abrís el pie diabético para que ingrese aire. ¿Se entiende? Es una terapéutica habitual. El absceso se cura cuando se drena, digamos. Los anaerobios se mueren cuando toman contacto con el oxígeno. Por eso muchas veces, por eso el tejido desvitalizado siempre hay que tratar de sacarlo, porque es un caldo de cultivo para ese tipo de gérmenes. ¿Tá? Después, con respecto a la semiología, no, como vos dijiste, tiene un olor fétido, puede crepitar y demás, ¿no? Si vos sacás, utilizás imágenes, podés ver, por ejemplo, burbujas que te van a hacer pensar que tenés una infección por anaerobios. ¿Tá? Damián, te había preguntado si lo tratás empíricamente con metronidazol o tomás la muestra y cómo se toman las muestras. ¿Del pie diabético? Sí. Nunca usamos tratamiento con metro para los pies diabéticos. Habitualmente usamos Clinda, porque también cubrimos, la Clinda tiene algunas versatilidades distintas. Es potente contra las toxinas que producen los estreptos y los estáfilos, es importante también para los estáfilos, digamos, entonces usamos Clinda como anaerobicida, digamos, ¿no? Nosotros siempre tratamos de tomar la muestra previo a la terapéutica con antimicrobianos. Eso es lo ideal, digamos. Sobre todo las muestras profundas por las osteomielitis. Las osteomielitis de los pies diabéticos son muy destructivas y tienen mal progreso clínico. Entonces tratamos de tomar muestras previa a la utilización de antimicrobianos. Pero la anaerobicida que usamos para el pie diabético, que aparte lo usamos para otro microorganismo, es la Clinda. Ahí está Sabrina Basso, que dice que tiene una pregunta, así seguimos en orden de los... Hola, profe. Buen día. Buen día. Bien, ¿vos? Bien. Te quería preguntar con respecto a HIV, que he escuchado en un teórico, creo que era el doctor Lupo, que habló de los conceptos de intransmisibilidad y indetectabilidad y no lo comprendí bien. Bien. Está buena la pregunta. Yo te voy a decir, una cosa es que no sea transmisible y otra cosa es que sea indetectable. O sea, cuando uno utiliza la terapéutica antimicrobiana, antiviral en este caso, antiviral, lo hace para que podamos tornar indetectable al virus en sangre. Por los métodos que tenemos para estudiarlo, se torna indetectable. Esa indetectabilidad lo que nos permite es tener una buena evolución de la patología, ¿no? Una buena evolución de la infección e incluso sostenerla toda la vida y tener una vida totalmente normal. Esa indetectabilidad permite también que se recuperen los CD4 y que obviamente dejar de exponer a la persona a una infección oportunista. Ahí vamos. Después con el tiempo salieron varios estudios. Los estudios compañero 1 y 2, partner 1 y 2, fueron saliendo en función de que si la indetectabilidad también servía para disminuir el contagio. En un primer momento salió un estudio que demostró, y que se hizo en varones homosexuales, que mostró que con la carga viral indetectable era muy difícil transmitir el virus. Es decir, que una pareja cero discordante, por ejemplo, yo tengo una pareja varón sin HIV y yo tengo HIV y está indetectable, era muy difícil transmitirlo. Ese estudio no se pudo traspolar a las mujeres porque en realidad lo que se empezó a ver era que los antirretrovirales concentraban más en recto que en otro lugar. Entonces, lo que se hizo fue el estudio
en hombres y mujeres heterosexuales que mantenían relaciones sexuales habituales, sin protección, y eran parejas serodiscordantes. Por ejemplo, yo tenía como pareja una mujer, yo soy HIV positivo y mi pareja es HIV negativo, yo tenía carga viral indetectable sostenida con la medicación. Y ahí se demostró que no se contagia. Entonces, como actitud moderna, digamos, se empezó a ver que no se contagia y uno podría decir que las parejas serodiscordantes, cuando el que es positivo tiene la carga viral indetectable durante un tiempo determinado y sigue tomando la medicación, podría mantener relaciones sexuales sin uso de preservativo. Eso es una cuestión que está probada y que se dice. Yo les digo que es muy complejo bajarlo a la población. ¿De acuerdo? Hay que ver cómo uno lo baja, cómo uno lo explica, digamos, porque por supuesto que hay que ser bien explícito y hay que estar seguro cuando uno lo dice. Pero a eso es lo que se habrá referido Sergio, digamos. Una cosa es la indetectabilidad y eso te lleva a que no sea transmisible. ¿De acuerdo? De acuerdo, entendido. Bien. Bueno. Acá dice Danilo. ¿Puede ser? ¿Vamos bien? Sí. Ah, no, Soledad. No, ya está, Sabrina, bien. Clase, Danilo, sí. Una consulta, ¿se hace toda vaciloscopía positiva al cultivo o son algunos casos? Ah, bien, Danilo, calculo que vos estarás preguntando, sí, por tuberculosis, calculo que será, y me parece que vos estás preguntando si todas las vaciloscopías positivas se les hace cultivo. Yo te digo que eso era una cuestión bastante discutida y fue muy discutida durante mucho tiempo, porque hace un tiempo atrás no había tanta tuberculosis resistente, y ahora la hay. Entonces, de buena práctica, toda vaciloscopía positiva, hacerle cultivo para hacerle antibiograma. ¿De acuerdo? En épocas pasadas, cuando yo era residente, hace, no sé, ya perdí la cuenta, 20 años, no sé, bueno, no sé, 18 años, las vaciloscopías eran positivas y se trataba la TB porque, en verdad, nada, eran todas sensibles. Ahora, no. Por lo tanto, es buena práctica tener una vaciloscopía positiva, comenzar el tratamiento antivacilar y mientras hacer el cultivo. Bueno, a la pregunta de Danilo le uno lo de Julián, si se usa el Bactec. Sí, yo creo que la municipalidad tiene Bactec, sí. Por lo tanto, se acorta bastante el tiempo de cultivo y la positividad o no de cultivo, sí. Y Franco tiene otra pregunta de HIV, así volvemos a lo de HIV. Sí, Franco. Doctor, le quería preguntar, ¿cuál es el tratamiento que más usan para el HIV? Porque vi un montón de esquemas, hay 5 grupos de fármacos en el libro, por lo menos en el de tratamiento, que estaban bastante desactualizados encima. Entonces yo quiero saber, más que nada para ir a rendir y tener un esquema en la mente y decirlo. Mira, ahí lo tenés en la página de la SADI, Sociedad Argentina de Infectología. Está el esquema actualizado. Yo te lo voy a decir ahora rápidamente porque igual en la clase de consulta con esto no te voy a ayudar, digamos, porque está en todos lados. No es difícil, porque en verdad son 2 nucleócidos más 1 nucleócido, 2 nucleócidos más un inhibidor de la proteasa con ritonavir, o 2 nucleócidos más un inhibidor de la integrasa. Yo te lo puedo decir así rápidamente, pero es fácil, está ahí en la SADI. Yo creo que es esta, la sadi.org.ar, me parece que es ahí se lo mando, después fíjense si es ese link. Se meten y dice, ahí tienen todos los cuadernillos, todo, tiene un montón de cuadernillos de terapéutico, que está re bien explicado todo, léanlo y cualquier duda me dicen. Pero es básicamente lo que te dije yo, Franco. Muchísimas gracias porque en el libro de Greca como que me generó mucha confusión y no sabía si está actualizado, está buenísimo. Gracias. Sí, vayan a SADI directamente, Franco, ahí está perfecto, dale. Ailén. Bueno, profe, para micosis profunda, ¿cuál es el mejor método para diagnóstico? Bueno, Ailén, habilitate el micrófono. ¿Te puedo habilitar el micrófono? Yo te busco acá para verte. Yo te pregunto una cosita y vos me respondes, Ailén, si te parece. Ahí está, profe. Bárbaro, genial, gracias. Te pregunto una cosa, las micosis profundas, ¿a qué micosis profunda te hace referencia? A histoplasma, más que nada. Bien. O sea, porque son de difícil diagnóstico, porque son
como complicadas para sospecharlas, pero no sé bien cuál sería el método diagnóstico que se elige. Bien, genial. Yo te explico, yo te voy preguntando y vos me vas diciendo. ¿Una histoplasmosis en un paciente HIV? No sé, porque dice muchas, entonces como que ahí sería diseminada. Entonces Bien. es más complicado el diagnóstico. Una biopsia podría ser. Las histoplasmosis en general ocurren en pacientes, es una patología muy común dentro de las micosis que más comúnmente ocurren en pacientes de HIV. ¿De acuerdo? Eso para ocuparnos. Sí. Para ubicarnos. Cuando nos ocupa esa patología en pacientes HIV, por lo general tiene clínica que está asociada. La clínica es, por lo general, en piel y en mucosas. ¿Está? Sí. Si uno tiene la suerte de tener lesiones en piel y mucosas, puede acceder mediante biopsia. Puede hacer una toma de muestra o escarificarla, que es más superficial, o tomar una biopsia, que es mucho mejor porque es más profunda. Y la biopsia la puede colorear y observar en el directo o ver el cultivo, ¿sí? Que tarda unas semanas. El cultivo te va a tardar una semana, 4 o 6 semanas. Pero en el directo uno puede ver tranquilamente el histoplasma. Pero uno puede tener la mala suerte de no tener lesiones en piel y parte blanda, ser un paciente HIV y tener una patosplenomegalia con leucopenia, plaquetopenia y demás. Entonces deberá agudizar el ingenio para hacer el diagnóstico. Para ello tendrá que hacer una toma de sangre para dejarla en un cultivo, obviamente un hemomico se llama, hemomicocultivo, que tarda tiempo, eso es una. Sí. Si uno tiene que hacer un diagnóstico, digamos, tiene la posibilidad de acceder a la médula, porque tiene plaquetopenia, leucopenia y demás, y aparte patosplenomegalia en un paciente HIV, podría hasta hacer una punción medular y hacer un coloreado directo de allí para ver si aparece el histoplasma y también mandarlo al cultivo. En todos los casos que te digo, si en el directo no aparece y aparece en el cultivo, tenés mucho tiempo hasta poder hacer el diagnóstico, porque no tenés mucho. Sí. Hay PCR también para hacer, pero no en todos los lugares. Entonces, si no tenés PCR y lo otro tarda mucho tiempo, vos vas a tener que usar un tratamiento empírico. Bien. ¿Se entiende el concepto? Sí. Ese concepto listo. Otras micosis profundas son las perfilosis distintas, la candidemia son distintas, pero para la histo, que es una de las que más podés llegar a ver, ten en cuenta que tenés que rescatar material de donde puedas, incluso hasta podría ser que vos tengas una caverna con histoplasma, porque se comporta así. Claro. Deberías pedir un esputo, o podrías hacer una broncofibro, es decir, vos deberás ser invasivo para hacer el diagnóstico. Sí, o sea, se pueden hacer todos los métodos, digamos. Vos podés hacer broncofibro, punción de médula, hemomico, tomar una escarificación, una biopsia de piel o de mucosa. Vos vas a invadir para poder llegar al diagnóstico porque son pacientes complicados. Y en ese punto, si vos no obtenés el diagnóstico en el directo, podés pensar en hacerle un tratamiento empírico. Yo también te puedo decir que el paciente HIV muchas veces se superpone con la TB, porque tiene imágenes que parecen pulmonares, pero bueno, nada, a veces nosotros ponemos amoxicilina, isoniazida, rifampicina, piracinamida, ponemos todo junto, digamos, en función de que el paciente o la paciente no se muera. Claro, o sea, es todo el tratamiento empírico por las dudas y esperas el cultivo. Por supuesto, si fuese así, mientras vos le pedís VAR, le pedís para histo, le pedís para bacilo ácido alcohol resistente, lo que sea el paciente que vos plantees. Pero invadir en función de eso. ¿Está? Ok, sí, gracias. No, por favor. Me voy a fijar acá en el chat, a ver si hay alguien más. Anímense, Anímense, total. Sí, Sabrina. Dale. Genial. Ajá. Profe. Sí. ¿Qué no se me tiene que escapar para sospechar un TEP? Que leí varias veces que es de difícil diagnóstico. No difícil diagnóstico, pero como que a veces se les escapa. Espera que no te escuché. Volveme a decir porque no te escuché. Discúlpame. En cuanto a TEP, tromboembolia pulmonar. Sí. ¿Qué no se nos debe escapar para poder sospecharlo? Que no sea tarde, digamos. Mirá, yo mucho ahí no te voy a opinar. Podemos charlar de TEP, pero tendríamos que hacerlo con la gente de clínica, me parece, para no pasarle por arriba, para ser respetuoso de mis compañeros y compañeras que dan las clases de consulta. De todas maneras, TEP es un tema muy importante porque es un tema en agudo, que es frecuente, que forma parte de la casuística habitual de pacientes, que se pasa por arriba, que se confunde con cualquier otra patología,
pero me parece que me encanta esa patología, de hecho me encanta, pero me parece que a la vez tendríamos que charlarlo con los compañeros de clínica para no generar una discordia que es lógico, como si ustedes van a la consulta de nefro y le preguntan el infecto, ¿viste? Y no le consultan a nosotros. Así que yo les pediría eso si no les molesta. Perfecto. Emilia, dice, el tratamiento de histoplasmosis, ¿por cuánto? Mirá, Emilia, el tratamiento para esto, ¿por cuánto tiempo sea? Depende en qué paciente estés tratando. Claro, porque, hola, buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien, yo tengo que, o sea, la dividí en aguda, crónica y diseminada, dependiendo del tiempo, cuánto le voy a dar, o sea, qué tiempo de tratamiento va a depender de cada paciente, ¿no? Y tengo que en la aguda son 12 meses, en la crónica también, pero en la diseminada son de 6 a 18. ¿Es así o es mucho? Sí. Y yo te puedo agregar, digamos, porque nosotros siempre discutimos cuánto tiempo le damos y con qué le damos, digamos, porque... Claro. Y con qué... Tengo que es combinado. Sí, cuándo le ponemos la ANFO, cuándo le sacamos la ANFO, y empezamos o no empezamos con ANFO, digamos. Nada. ¿El intranasal queda de por vida en el HIV? Si es un paciente de HIV con una histoplasmosis, ¿queda de por vida el intraconazol? No, habitualmente no queda de por vida, no, para nada. De hecho, nosotros discutimos hasta qué presentación de intra le damos, si le damos jarabe, si le damos esto, si le damos cápsulas, si le damos comprimido, porque es complejo. Yo lo que siempre digo es, paciente grave, intermedio o grave, o que uno piensa que puede ir a mal pronóstico, como por ejemplo HIV, ya sabés que empezás con ANFO. ¿Cuánto le vas a dar de ANFO? Y bueno, uno dice entre 4 y 6 semanas, pero puede ser que se te ponga insuficiente renal, puede ser que necesites más porque el paciente no mejora y porque no levanta la... Es bastante relativo. Lo que sí les digo es, ustedes aprendan que es ANFO y es ITRA, digamos, que está todo dentro de ese espectro, que los tratamientos son largos, que por lo habitual en los pacientes HIV no duran menos de un año, obviamente por lo habitual, y que hay una gran controversia en cuanto a los pacientes inmunocomprometidos. Ahí hay gran controversia, inmunocompetentes. Claro. Ahí hay gran controversia. ¿Ah? Pero nada más, no es para que le prestes mucha atención, digamos, porque te va a... Bueno, listo, genial. Entonces me anoté eso como que estaba bien. Pero no sabía si estaba bien tanto tiempo de tratamiento por eso. Pero no, sí, como lo había visto en varios lugares así, digo, bueno, debe estar bien, supongo, pero bueno. Sí, se da mucho tiempo de tratamiento y es bastante hincha pelota el tratamiento. Pero bueno, sí, no recae. Listo, gracias. No, por favor. Franco, sobre endémicas, y después creo que Camila Tangaferro también. Franco. La pregunta es más o menos parecida a la de Camila, de cómo diferenciarlas, a qué le damos importancia en el laboratorio, sobre todo porque muchos de los síntomas son muy parecidos. Te escuché en otra clase de consulta que vos prestabas mucha atención si los síntomas eran de comienzo incidente o muy agudos, que eso te guiaba a diferenciar fiebre hemorrágica, de dengue, pero no me termina de quedar claro a qué le tenemos que dar importancia, sobre todo para diferenciar las endémicas. A ver, para mí las enfermedades endémicas son muy fáciles. Aunque a ustedes les debe parecer totalmente difícil y todas iguales y para mí no. Pero bueno, porque yo soy más viejo que ustedes, bastante más viejo que ustedes. Pero la pregunta es esta, no para que la contestes vos, sino para que la conteste cualquier persona del grupo no escrito. Habilite el micrófono y conteste. Si ustedes tienen un paciente o una paciente que es camionero o camionera y dio vuelta por todo el norte argentino, escuchen bien, todo el norte, pasó por Misiones, por Chaco, no sé, agréguenle lo que quieran, no sé, dio la vuelta, pasó por Jujuy, noreste y noroeste, digo, todo. ¿Está vacunado? No, sin pregunta, esperen. Dio toda la vuelta y volvió a Rosario. Descargó, antes de volver a Rosario, descargó la cerealera y llegó a su casa. Y empieza con fiebre y cefalea. Hoy es 4 de agosto y ustedes están en el centro de salud. ¿Cuál es la primera etiología que piensan? Les vuelvo a repetir, viajó por todo el norte argentino. ¿Cuál es la primera etiología que piensan? Habiliten el micrófono, digan la etiología y corten el micrófono. Sin pregunta.
Fiebre amarilla. Otro, fiebre amarilla, dale, ¿qué más? Yo te Fiebre pregunté... hemorrágica. ¿Cómo? Fiebre hemorrágica. Fiebre hemorrágica, dengue apareció por ahí. ¿Qué otro más? Dengue. Dengue, ¿qué otro más? Dengue. Hantavirus. Bueno, listo, cortamos ahí. Yo pienso en coronavirus. ¿Ustedes? También. No, primero. ¿Cuántas enfermedades endémicas se piensa que van a ver ustedes si no hacen infectología o clínica en un lugar? Las virosis de vías aéreas versus enfermedades endémicas. Nada, es 300, 500, 1000 a 1. Entonces, ¿cuál es el síntoma y signo que ustedes los debe alertar? Primero nos ponemos en esa situación. Es la afectación de vías aéreas superiores. El síndrome febril inespecífico. El que me alerta sobre enfermedades endémicas, por lo general, es el síndrome febril inespecífico. Es decir, una persona que viene con fiebre, mialgia, cefaleas, pero no tiene afectación de vías aéreas superiores. Igualmente hoy puede ser coronavirus, ¿de acuerdo? Pero ese síndrome febril inespecífico, si tiene una historia epidemiológica acorde, me debe alertar. Ejemplo, fiebre, cefalea y mialgia en un paciente o una paciente que hace una semana comió chorizo, salame, que le compró una persona que pasó por la puerta de su casa y se lo vendió. Fiebre, cefalea y mialgia en una persona que trabaja en el campo en el sur de la provincia de Santa Fe. Fiebre, cefalea y mialgia en el periodo estival en la ciudad de Rosario, sin afectación de las vías aéreas superiores. Hasta ahí, triquinosis, claro, Cecilia. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Un síndrome febril específico con noción de foco. Eso queda de acuerdo, ¿está? Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué síndrome inespecífico con noción de foco a ustedes se les complica diferenciar? Habiliten el micrófono por micrófono y díganmelo. ¿Qué síndrome febril específico con foco a ustedes se les puede mezclar? Yo, por ejemplo, le puedo dar el ejemplo clásico que me pasó a mí, que me pasó varias veces. Fiebre hemorrágica argentina versus dengue. Pacientes que habitan en el sur de la provincia de Santa Fe, en época estival, y que empieza con fiebre, cefalea y mialgia. Podría ser. Bueno, si ustedes tuviesen duda en cuanto al síndrome y en cuanto a la epidemiología, ¿cuál es la segunda pata que van a utilizar rápidamente? O sea, recuérdenlo, epidemiología más clínica. Si eso les sigue generando dudas, lo segundo que van a echar mano es en su laboratorio, en su lugar de trabajo, a un laboratorio simple. Pedir, acordate Cecilia que los antecedentes están dentro de la cuestión epidemiológica. Vos le vas a decir qué estuvo haciendo, dónde estuvo, qué realiza, qué no realiza. Bueno, si todavía entre eso, porque te dicen, no, mira, la verdad que yo tengo una casa en el campo y voy al campo y estuvimos con toda la trilla y aparte después vengo a la ciudad. Bueno, y tiene fiebre, cefalea, mialgia y está en el sur de Santa Fe y es verano, te genera duda. Vas a usar el laboratorio, ¿de acuerdo? Si la noción de foco epidemiológica, la clínica, no te ayudaron, el laboratorio te puede dar una mano. Si fuese dengue y fiebre hemorrágica argentina, el laboratorio no va a diferenciarse mucho porque te va a dar leucopenia y plaquetopenia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? La leucopenia y plaquetopenia. Y seguimos teniendo la misma duda. Entonces, allí, la velocidad de litro baja no existe, porque es normal o alta, recuérdenlo. El dengue también puede tener velocidad de litro normal entre 0 y 10. Por eso allí va a ser difícil diferenciarlo. ¿Ahí a dónde le van a echar mano ustedes? A los síntomas y signos particulares de la patología. ¿Está? Entonces, ¿qué les podría yo decir de dengue a diferencia de fiebre hemorrágica argentina? ¿Qué me podrían decir ustedes de diferente de dengue y fiebre hemorrágica argentina? La forma de comienzo, por ejemplo. La fiebre hemorrágica argentina tiene un comienzo solapado. Son los pacientes que no se recuerdan cuando empezaron. Te empiezan a decir, bueno, yo tuve el martes, me dolió un poco la cabeza, y después tuve decaído, y entonces después tuve un poco de fiebre, y ahí recién me di cuenta. El del dengue no, el del dengue es bien abrupto.
empecé ayer a las 5 de la tarde y chao, y empecé de golpe. Lo que aparece ahí por que estoy viendo, el exantema. El dengue tiene un exantema bien característico, yo diría que rubeoliforme pruriginoso. En cambio, la fiebre hemorrágica no lo tiene un exantema petequial, por ejemplo, a veces debajo de la axila. El ribete gingival en la fiebre hemorrágica argentina, que el dengue no lo tiene. Así podríamos nombrar. Son cuestiones finas, pero distintivas, ¿se entiende? Entonces uno parte de la noción de foco epidemiológico, pasa por la clínica del síndrome febril específico y le llaman al laboratorio. ¿Tá? Después lo demás, yo le traigo un ejemplo que se puede superponer, porque lo demás no se superpone. Si uno pensaría en leptospirosis, porque el paciente o la paciente va a la isla, acá enfrente en verano, y aparte hay dengue acá y hay lepto allá, y empieza con fiebre, cefalea y mialgias. La lepto por lo general, ustedes saben que da leucocitosis. Puede dar plaquetopenia, pero por lo general da leucocitosis con neutrofilia. Y la velocidad de titro ahí está alta. Entonces es más fácil de dirigirse. Por lo tanto, lo que les digo, y ahora me hacen alguna pregunta específica si quieren, el cuadro de situación de las endémicas es fácil distinguirlas. Yo me he equivocado un montón igual con los pacientes, pero para pensarlas, si uno hace este pensamiento hipotético deductivo, digamos, es fácil de distinguir. Noción de foco epidemiológico, forma clínica general para todas, fiebre, cefalea, decaimiento, o sea, síndrome febril específico, y laboratorio básico. ¿Tá? Ahora sí, si quieren, hagan las preguntas específicas. Acá Cecilia pone post picadura del dengue, tiene un periodo de incubación, obviamente, ¿no? Siempre hay un periodo de incubación para todas las enfermedades. No es que enseguida tenés una picadura de un mosquito y entonces el virus te produce rápidamente fiebre y cefalea y demás. Tenés periodo de incubación. No sé si tiene algo específico de alguna enfermedad endémica que los pueda ayudar o podamos ver. Sí, Franco. Buen día, Damián, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? Te hago una pregunta en cuanto a leptospirosis. ¿A lepto? Sí. Sí. Cuando hay afección pulmonar, ya sé que nosotros tratamos la lepto, la vamos a tratar con doxy, pero yo leí que le podemos poner ceftriaxona para también cubrir el neumo, porque estamos haciendo un tratamiento empírico y no sabemos si tiene o no neumonía. ¿Eso sería así o no? Está buena la pregunta, Franco. Te cuento lo siguiente, mira. Hay un estudio hecho en la provincia de Buenos Aires, en el Muniz, que tiene mucha cantidad de lepto, muchísima, y ya es viejo el estudio. Ahora habría que ver qué hay de nuevo, digamos. Pero en ese estudio decía que la forma de presentación de los pacientes graves por lepto, por lo general era hemorragia pulmonar. Daba tocamiento pulmonar con esputo moctoico. Hay un trabajo hecho que no es tan viejo, que es mucho más nuevo, que muestra que el esputo moctoico puede ser una forma de presentación de las neumonías por estáfilo. ¿Para qué te voy a introducir en esto? Para decirte que, por ejemplo, yo hago mucha infectología crítica y si yo tengo un paciente con una placa pulmonar, con una afectación pulmonar, con noción de foco para lepto, sí, yo la voy a cubrir con ceftriaxona y con banco a ese paciente. Porque voy a cubrir también. Perfecto. El estáfilo. Claro, porque voy a cubrir el estáfilo también. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, yo te respondo, si es un paciente grave que es interno, no le vamos a dar doxy, le vamos a dar ceftriaxona, y en el caso de un paciente en terapia, ceftriaxona y banco, hasta que sepamos de qué se trata el tratamiento pulmonar. Buenísimo. Sí, 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 era esa la duda, porque era como que vos no estabas confirmando la lepto o no sabías si tenía una sobreinfección ya. Exacto, exacto. En realidad lo que nunca sabemos es qué pasa, si entonces le damos con un caño y después vemos a un paciente de alta mortalidad. Digamos. Buenísimo. Gracias, Damián. No, por favor. Ahí me dice Corina, en COVID ahora suman cefalea. Sí, está sumado en el Ministerio de Salud de la Nación, sacaron el nuevo, la sospecha de COVID, tenemos el nuevo protocolo que aparece cefalea. Sí. Josefina pone, si aún sigo con duda el diagnóstico diferencial, pido serología, el inicio plasma. Buenísima la pregunta, Josefina. Sí, claro, obvio. Si uno tiene dudas en cuanto a si va a ser, si es
fiebre hemorrágica argentina, diagnóstico diferencial con cualquier otra patología. Si uno tuviese dudas, pone plasma, porque tenés 8 días. ¿No? Entonces, el plasma lo tenemos que utilizar sí o sí, porque si no se nos pierden los días y tenemos muchísima mortalidad. Saben que si no usan plasma, la mortalidad asciende al 20%, así que hay que utilizarlo. Después, Sabrina dice, Sabrina preguntaba, decía que no entendía la pregunta, si se dicen entender, avísame y la volvemos a repetir, Sabrina. Bueno, en el chat pone Felipe. Estaba leyendo sobre endocarditis y vi que se puede hacer una profilaxis para la misma. La pregunta sería, ¿en qué paciente se hace y con qué antimicrobiano? Bueno, esa es una lucha terminal. Está buena esa pregunta, porque nosotros luchamos mucho contra eso. De hecho, les puedo mandar después el protocolo. Lo tenía acá en algún momento porque siempre se los muestro, porque siempre tengo el mismo problema. Anteriormente se hacía profilaxis para endocarditis a cualquier persona que iba a tener una extracción de un molar. Así nomás les digo. Vos te ibas a traer un molar, te daban antimicrobianos para que te lo tomes por las dudas. Hoy se demostró que para eso hay mucho trecho, digamos, entre una cosa y la otra. Y en verdad, los tratamientos profilácticos de endocarditis, sobre todo en intervenciones dentarias, se hace para pacientes con patología valvular preexistente, que hayan tenido endocarditis o que tengan una patología valvular. Se resume a esa pequeña población. Hay en la misma página de la SADI, hay que fijarse, es más viejo, está el capítulo de endocarditis y está el capítulo de profilaxis para que vos lo leas bien. Pero se resume un puñado pequeño de pacientes. Antes cualquiera, y de hecho si ustedes van al odontólogo y se van a sacar un molar, muy probablemente le den antimicrobianos. Y los antimicrobianos que le den sean dirigidos a prevenir endocarditis. Pero les vuelvo a repetir, ahora se achicó mucho el espectro. Entrá a la SADI, ahí en lo que le dejé el link y fíjate, ahí está bien descrito. Estefanía, en la fiebre amarilla, hay tocamiento hepático. Se acompaña ictericia, sí. Mirá, vos sabés si provoca hepatitis. Bueno, la verdad, mirá, yo no vi... Aumento de las transaminasas hay siempre. Hay siempre. Yo no vi nunca fiebre amarilla. Los libros, si ustedes se fijan, no hacen hincapié en la parte inflamatoria parenquimatosa, en la hepatitis, digamos. Como tampoco lo hace la leptospira, porque en verdad la leptospira, que sí vimos bastante y que les aseguro que no se acompaña de hepatitis, o sea, tiene aumento de transaminas, evidentemente hay un grado de hepatitis, pero no se acompaña, porque en verdad la leptospira lo que jode principalmente es el mecanismo de transformación de la bilirrubina, ¿de acuerdo? Entonces allí va a actuar, pero en verdad no produce tanta hepatopatía como uno esperaría por el tocamiento que puede tener el paciente. Está amarillo, uno piensa que que tiene un parénquima hepático que está fulminado, pero no. Es interesante la pregunta. Yo no vi fiebre amarilla como para decirte de mi experiencia, sí leptospira. Aumentan 3-4 veces las transaminasas y hay una importante ictericia. De hecho, uno también tiene que hacer diagnóstico diferencial con hepatopatías, por virus hepatotrópico. Hay bastantes en el chat, así que pueden seguir preguntando. Lo que no sé, nos fijamos. Perdón, Josefina de la Madrid dice, si pedías serología, yo te dije si iniciás plasma. Sí, pedí serología. Pedís en realidad PCR, si estás cursando la primera semana de infección por fiebre hemorrágica argentina. Si no, tenés que pedir anticuerpos. Sí, Camila, se usa Doxy. Exactamente. Sí. Se usa Doxy para profilaxis de leptospira. Las que yo atiendo son profilaxis de leptospira en pacientes, en personas que tienen perros y le diagnostica el veterinario le diagnostica el leptospira al perro. Entonces viene para la profilaxis, sí. Pregunta si quieren en vivo por el chat o en vivo abren el micrófono. Bien, bárbaro. Ahí veo uno.
Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué continente prevalece la enfermedad de Chagas? En el nuestro. En el nuestro. En realidad está muy afectado por continente, ¿no? Pero está muy afectada la parte de América del Sur, obviamente, ¿no? Dentro de nuestro continente. Y está muy afectado dentro de América del Sur todo Argentina, la parte norte, y todos los países limítrofes con Argentina. Cecilia dice que se suma lo de Camila, ¿en qué caso haría profilaxis de leptospira? Generalmente yo hago, profilaxis de leptospira puedo hacer. En ese caso, profilaxis de leptospira se hizo para todos los pobladores de Santa Fe que tuvieron la inundación de Santa Fe. Digamos, para gente que está por ejemplo, hay una inundación grande y la gente tiene que estar en los refugios, muchas veces hace profilaxis para leptospirosis también. Depende de la cuestión epidemiológica, puede haber desastres naturales y ahí se hace profilaxis para leptospira, sobre todo cuando los desastres naturales tienen que ver con las inundaciones, ¿no? Camila pone qué pido exactamente cuando sospecho hepatitis viral para cada virus. Depende qué hepatitis vos estés pensando que tiene. Si tiene virus A, pedirá los anticuerpos IgM para A. Si pensás que tiene B, antígeno de superficie para B. Si pensás que tiene C, anticuerpo para C. Después veremos si te da positivo qué es lo que haces. Si te da positivo el virus C, pedirás carga viral. Si te da positivo el antígeno de superficie para B, harás lo mismo también. Depende de cada hepatitis. De leptospira, otra pregunta para Sabrina. Sí, decime, Sabrina. Doc, Sí. respecto a lo relacionado con el tema actual de los incendios en frente, en las islas, Sí. y que los animales supuestamente escapan a eso, hablando de los roedores particularmente, ¿tendría que ver con un aumento de la incidencia de la enfermedad? Sí, eso sí, muchas veces lo siento, porque esto ya nos pasó con lo de Victoria, nos pasó con el tema de Victoria, hace un tiempo ya esta parte. Cuando hay quemas en las islas, el alimento para los roedores se termina, se queda el alimento. Cuando cesan las quemas, y empieza a crecer de vuelta el alimento, que es todo lo que tiene que ver con el crecimiento, se deforeste, después se vuelve a forestar, digamos, lo que hacen las ratas es acortar el ciclo del estro, o sea, ovulan más veces en el mes. Al ovular más veces en el mes, lo que hacen es reproducirse rápidamente. Se reproducen cuando tienen comida. Claro. Son inteligentes la naturaleza. Y al reproducirse masivamente, por supuesto que hay más chance de que aumente la leptospirosis, porque están rodeados por agua. Y animales, porque los animales transmiten la lepto, no solamente la rata, ¿no? Entonces ellas se contagian, eliminan en el agua y aumentan los casos de lepto. Así sería la cuestión. Gracias. No, por favor. Sofía, espera, que me perdí. Acá. No, Corina, en COVID, ¿por qué el hisopado se hace a la semana y no enseguida? Corina, habilita el micrófono, ¿podés? Si podés, habilitar el micrófono. ¿Ahí me escuchás? Sí. Bien, Corina, ¿en qué caso vos me decís que la lepto, ¿en qué caso me decís que en Casillas se sopó la semana? Por una, digamos, un conocido, Sí. no por los medios, me entero de eso y me quedé pensando por qué sería de esa manera, y no una segunda prueba, sino la primera. No, bien, yo te explico cómo es la cuestión. A ver, ante la sospecha de COVID, digamos, supongamos una sospecha de COVID, cierta, fundada, porque es un paciente que tiene unos síntomas característicos y está en un lugar donde no hay circulación oxígena. Allí se debe realizar el hisopado rápidamente. Vos tenés fiebre y tos, vivís en Casilda, hoy te tienen que hisopar.
Claro. Eso es básico. Otra cosa son los contactos estrechos de un paciente sintomático. Esos contactos estrechos, por lo general, se difiere el hisopado para favorecer la réplica del virus y entonces disminuir los falsos negativos, ¿entiendes? Sí. Por eso se puede disminuir. Esa es la razón. Ah, bien. Bueno, este fue un caso de los positivos, por eso me enteré directamente, pero bueno. Sí, sí, sí. Puede ser que lo dejen por eso. O sea, le dan más tiempo para favorecer la réplica viral y por lo tanto disminuir los falsos negativos. Claro, porque digamos que puede haber, claro, eso, falsos negativos. Sí, sí, falsos negativos. Sí, sí. ¿Cómo se confirma entonces con serología el COVID? No, con PCR. Ah. No, PCR. PCR. Bueno, y puede ser que, la última pregunta, perdón, a lo mejor me fui de tema, pero puede ser que haya casos, realmente, pregunto, puede ser que haya casos no documentados, porque yo me entero también de otras cosas que no salen por la tele. No sé, porque en realidad la televisión no debería sacar nada, digamos, lo que debería hacer es el informe epidemiológico, que puede ser por cualquier medio de comunicación. Después lo que diga la televisión es cuenta la televisión. Lo que hay que escuchar son los informes epidemiológicos nocturnos, digamos, que son los que transmiten la información. Yo creo que por supuesto debe haber más casos de lo que se dice, no porque se los quiera esconder, sino porque en el medio también hay pesquisa privada de los casos de COVID, y llegan más tarde. Pero llevan denuncia. Claro, llevan denuncia, pero llegan más tarde. Llega más tarde al conteo. Igualmente, más allá de todo eso, la rueda ya está hecha. Lo que vos estás viendo es lo que hay. Sí. Capaz que vos estás viendo la película de hace 3 días atrás. Claro. Está. Pero bien hecha la rueda, no es que te están mintiendo y te están guardando. Capaz que mañana ves la de ayer, pero la estás viendo, digamos. No, eso no hay duda, no. Y yo lo veo yo veo los casos en el asistencial, ya vi un montón de casos, y los veo después que están en el lugar, digamos. O sea, son mis pacientes, digamos. O sea, que en eso sí. ¿Está? Bien. Gracias. No, por favor. Estefanía dice si en hepatitis C ¿qué es mejor para hacer el diagnóstico? Inicialmente solicitar PCR o carga viral. Mira, Estefanía, inicialmente se solicitan anticuerpos. La PCR, que es la carga viral, es PCR cuantitativa, se solicita una vez que vos tenés anticuerpos positivos. ¿Por qué? Porque la hepatitis C tiene una escasa población que puede hacer un clearance viral y te podés curar, digamos. Muy poca, porque la versatilidad del virus hace que se escapa del sistema inmune. Pero hay gente que se infecta y se cura, solas. Entonces vos pedís anticuerpos, esos anticuerpos son anticuerpos totales. Si te dan positivos, vos tenés que comunicar ese positivo con una carga viral, que es la PCR cuantitativa. ¿De acuerdo? Si esa PCR cuantitativa te da positivo, es decir, que hay virus en sangre, es porque tenés una hepatitis C activa. Entonces sí se entiende. Pero es primero anticuerpos. ¿Está? Bueno. A ver, acá dice nuestro amigo que viene ahí porque un examen final inocente dijo que la prevalencia de Chagas es en América del Norte. Ah, bueno, no, eso no es. Bueno, Felipe Moraz me habla de Paracox y TBC, que se parecen porque las dos son enfermedades granulomatosas. Exacto. ¿Cuáles serían los principales puntos que diferencian las dos y cómo hacemos una... No, mirá, vos te podés... A ver, la paracoxi puede tener tocamiento pulmonar, puede tener tocamiento sistémico. No es lo habitual. No es lo habitual. Vos te podés confundir muchas veces una tuberculosis pulmonar, perdón, una tuberculosis laringea con una paracoxidomicosis, porque afecta a la laringe. ¿Sí? Es raro, pero puede pasar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Es la biopsia, es la toma de muestra. ¿De acuerdo? La presentación pulmonar, la presentación de la paracoxi sistémica es distinta a la TB, a la tuberculosis, bastante distinta. Ahora, la afectación laringea puede ser parecida y es un foco granulomatoso. Lo único que te hace el diagnóstico diferencial es la biopsia. Y les digo que hacer diagnóstico de paracoxi es súper fácil, porque es rapidísimo. Se ve re bien, es muy fácil. Y se hace rápidamente. Bien. Acá dicen que la Hopkins dice que los casos reales son entre
10 a 50 veces los números oficiales, debe ser de COVID, calculo yo, ¿no? Puede ser, pero no porque no los esté mostrando, es porque es muy contagioso y es muy asintomático. Así que sí, puede ser. No, lo desconozco. Es una suposición como todas las que se hicieron con COVID. La mayoría le erró. La mayoría de los pronósticos le erraron. Digo por las dudas. Pero sí, puede ser, tranquilamente. ¿Algo más? Rabia. Hay un foco, sí, hay un foco nuevo, rabia. Sí, me olvidé exactamente dónde era. El último de acá cerca fue en Córdoba, en una localidad cercana a la provincia de Santa Fe, que no me acuerdo el nombre. Pero ahora hay uno nuevo, no foco, hay un caso de rabia, que ya me va a venir a la cabeza dónde fue, hace poquito, hace un mes, un caso. Me parece que es en provincia de Buenos Aires, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero sí hay un caso nuevo, después de mucho tiempo. ¿Se hace profilaxis para rabia? Depende en qué caso. Depende qué caso sea. Ahí tendrían que habilitar el micrófono y lo charlamos. Yo les diría si le hago profilaxis o no. Si alguien quiere rendir con rabia, a mí me encantaría, ¿eh? No me den idea, porque después viste que aparecen las ideas. Claro. Yo no tengo problema, digamos, de rendir con rabia. A mí me encanta. Hola. Fue en provincia de Buenos Aires, ¿viste? Sí. Está bien, sí. Buenísimo. No me falla tanto la memoria. Pero bueno, habiliten el micrófono y me preguntan por el caso particular. Hola. Sí, hola. No, pregunto por la rabia porque tenía entendido que estaba erradicada, pero también hubo focos y me sorprende la cantidad, por ejemplo, en Buenos Aires, en un caso que me pasó a mí, me sorprendió la cantidad de gente con mordedura de murciélago, no tanto de perro o de gato como uno pensaría. Entonces pienso si está actual, y allá tengo entendido que se hace en el Durán, el Hospital Durán, la profilaxis esa de 40 días, que tenés que ir todos los días a vacunarte, y bueno, por eso quería preguntar actualmente cómo se hace y sobre todo en el interior, si está esa vacuna para hacer la profilaxis. Sí, te corrijo 2 o 3 cosas. Primero que por lo habitual los murciélagos no muerden habitualmente porque no se alimentan del humano ni de los animales, que se alimentan son pitófagos, digamos, y en verdad lo que pasa por lo habitual es que los animales cazan los murciélagos, y al morderlos, a los murciélagos se lo agarran en su boca, ahí se contagian de rabia, y son los animales de más porte, el murciélago, gato, perro y demás, que son los que contagian la rabia al humano. Segundo, te corrijo, las vacunas que se usan, hay 2 tipos de vacunas. Una es la Fuensalida Palacio y otra es otra, son 2 vacunas distintas, que no se ponen todos los días durante 40 días, depende de la vacuna que uses, se usan varias dosis, pueden variar entre 4 y 6 dosis, que se hacen a lo largo de un mes habitualmente, que son las que se deberían utilizar. Pero la profilaxis depende del tipo de la epidemiología del lugar donde vos estés y la manera en que se produce la mordedura. Ahora, ¿por qué te digo esto? Por ejemplo, nosotros en Rosario no tenemos rabia canina demostrada, no tenemos, ni felina, no la tenemos. Pero vos me podés decir, mira, hay muchos murciélagos y los murciélagos sí están infectados. Probablemente haya murciélagos con rabia, no lo sabemos. Eso ya te abre un abanico de posibilidades. Entonces yo digo, si hay murciélagos infectados, vos vas por la calle y un perro de la calle te muerde de la nada. Vos venís caminando, viene el perro de muy mal humor y te muerde. ¿Te hacemos profilaxis para la rabia? Sí, no hay duda. Sí, claro. Porque el perro puede ser rábico porque se agarró un murciélago y ese perro no lo vas a ver más. Otra cosa como me digas, mira, el perro del vecino me mordió. Bueno, mira, vamos a vigilar el perro durante 10 días. No te vamos a hacer profilaxis, ¿de acuerdo? Eso es otra cosa. Y otra cosa es que vos vayas a un lugar donde, por ejemplo, la India, donde la rabia canina es endémica. Te muerde un perro, bueno, no hay duda. Y de hecho también mucho tiene que ver
como tiene que ver mucho con la manera en que está el animal, digamos, por ejemplo. No es lo mismo, si vos conocés el animal y un animal manso, y de golpe ese animal está recontra loco y te muerde, y bueno, tenés más chance de que pueda estar infectado. Hubo un caso de rabia en un gato, en provincia de Buenos Aires hace muchos años, que en realidad la dueña se dio cuenta porque el gato era malísimo, era un desastre, y estaba re bonito, tirado, no daba bola, es decir, lo que tienen son cambios de hábito en realidad. Más que ponerse nervioso, muchas veces cambian radicalmente de hábito. Y ese fue un diagnóstico de rabia felina, digamos, en la provincia de Buenos Aires. La llevó al veterinario porque le llamó la atención, nada más. Bueno, ya fue. Porque yo tenía entendido que vos primero, si podés, solicitás el carnet de vacunación del animal. Si está cubierto, bueno, listo, ya está. Y si no, secuestrará al animal. O sea que no es nada lindo, ¿no? Pero bueno. Es una posibilidad, si lo tenés conocido, si es un animal conocido, tenés la posibilidad de pedirle, claro, por supuesto, el carnet de vacunación. Sería lo ideal. Sí. La mayoría de los animales no tienen carnet de vacunación al día, lamentablemente, pero sería ideal. Sería ideal, sí, estoy de acuerdo. Bien. Bueno, Josefina pone que el protocolo COVID plantea que una vez llegado el hisopado positivo, neumonía leve y moderada, hago profilaxis con antibióticos. Sí, es verdad. ¿Con qué antibiótico y por qué? Bueno, eso es como, mira, contestar, y está buena esa pregunta, Josefina, porque yo no comparto 100% esa idea, porque igualmente nadie es experto en COVID porque el COVID es nuevo, digamos. Se usan metalactámicos con macrólidos, y supuestamente porque se ha visto que ha aumentado la incidencia de neumonías asociadas a COVID. Pero de ahí a que yo esté de acuerdo o que yo sepa bien por qué, no lo sé. Los antimicrobianos se usan por un montón de cosas que no se saben, lamentablemente. Bueno, un paciente que se contagió COVID y se curó, ¿puede volver a enfermarse? No se sabe, Agustina, no se sabe. Aparentemente acá en Firmat dijeron que sí, que había un caso de 2 infecciones en una misma persona, pero no se sabe, está en discusión. Santino, una pregunta, la lepto, siempre se cumple la fase inmune y... El Whey es difícil de ver, ¿eh? El Whey no es lo más común de ver. Y sí, tiene la fase leptospirénica y leptospiúrica. La leptospiúrica, que es la fase inmune, es donde se afecta a la mayoría de los órganos. Pero en total, Santino, te digo, muchas veces, no la mayoría, pero muchas veces es asintomática, como el dengue. Emilia hablando, creo que no me anda el micrófono. A ver, con respecto a COVID, los protocolos cambian y según varios médicos el tratamiento es distinto según la sintomatología que presenta el paciente. Bien. ¿Con qué protocolo se tienen que quedar? Con el último que baja Nación. Que se los puedo pasar. Lo tengo acá me mandan un WhatsApp que quiere y le paso el protocolo. Miren, espera. Ahí está, me lo pasan al número mío y yo le paso el protocolo, que tengo el protocolo de Nación. No hay problema. Como así también cualquier consulta o duda que ustedes tienen, me mandan un mensaje y yo les mando los protocolos, les mando la guía actualizada, les mando el link para que busquen la guía. No hay drama. De nada. A ver, Alejandra, ¿qué no leí? Me voy para arriba. Puede ser. Vamos para arriba. Alejandra. Tratamiento de paludismo. Bien, no lo leí. Tienen que combinar 2 antipalúdicos con diferentes mecanismos de acción, porque he leído varias combinaciones. Sí, mirá, tuvimos un caso. Yo paludismo soy un desastre. Siempre odié paludismo, le voy a decir la verdad. Me costó un montón. Siempre me costó un montón. Pero bueno, ahora tuvimos un caso de paludismo hace poquito en el hospital, que lo trataron los residentes míos, digamos, trataron los chicos, pero igual sí, se hace combinación de antipalúdicos, depende del que tengas, los que veas en la guía está bien, nosotros usamos primaquina y mefloquina, creo, ya lo olvidé, se hace una combinación al principio del tratamiento y después se sigue con un solo antipalúdico. Es un paciente que estuvo en el Amazonas, estuvo en el Amazonas. Anduvo re bien, anduvo re bien. Y el diagnóstico lo hizo una hematóloga, en verdad, al diagnóstico. Así que bueno,
Interesante el caso. Plasmodium vivax. Les cuento que una vez tuvimos una monja que vino de África con Plasmodium vivax, ovale y malariae, los 3 juntos. Hace muchos años. Y zafó, ¿eh? A full zafó. Pregunta, bueno, con respecto al plasma de convalecientes COVID, sirve en todos los casos. Mira, Pablo, nosotros estamos dando plasma en el hospital. La última vez que lo dimos, se lo dimos a un chico de 38 años, un médico que estuvo internado en terapia intensiva con un cuadro que no progresó tanto y anduvo bien. No hay ningún paper que tenga evidencia para el uso de plasma. Ninguno. Ninguno tiene una evidencia sustancial para el uso de plasma. Pero bueno, en los pacientes que están moderados, que entran a terapia, lo usamos antes que se pongan graves, porque eso es lo que dice la guía. De nada, Pablo. Todas estas preguntas que ustedes me hacen, yo se las hago en el examen final, o sea que fíjense que, bueno, me van dando ideas. Me van dando ganas de tomar examen, fíjense lo que logran en mí. Sacan lo mejor de mí, sacan lo mejor de mí. Quiero tomar... No, a mí me gusta, me encanta porque es una instancia linda. Ya tengo paludismo y rabia, ya tengo 2 anotados ahí fuera de cabeza. Paludismo a full. ¿Viste? Bueno, hay diferencia entre el laboratorio de Zika, dengue y chikungunya. Mira, buena pregunta, Santino. La plaquetopenia y las leucopenias son más marcadas en el dengue, por lo general, pero pueden presentar en el Zika mucho menos. Chikungunya vi uno solo, menos también se afecta, vi uno solo de una estudiante de bioquímica, que ahora es bioquímica. Lo que sí les puedo decir que el Zika, el dengue y el chikungunya tienen diferentes afectaciones, ¿no? Pero el laboratorio no nos va a ayudar tanto. Bueno, por eso, Zika, dengue y chikungunya, tengo todo, miren, a ver si. Ya lo tengo todo anotado acá. Todas las preguntas que ustedes hacen. Son terribles ustedes, chicos, me dan idea. Son terribles. Cuando más raro pregunta, ¿qué pensás de la hipótesis que dice que hasta que la mayoría se contagie de COVID no avanzamos en esta pandemia? Mira, Corina, yo lo que pienso es lo siguiente. Yo pienso que todas las pandemias autodefinen, digamos, van definiéndose con el tiempo, porque en toda la historia de la humanidad las pandemias decaen por sí mismas. Nosotros tenemos algunas ventajas, que va a ser la decadencia de la pandemia, en algún momento, la llegada del periodo estival y la llegada de la vacuna. A mí me parece que tenemos varias cosas a favor, como tuvimos a favor verla venir cuando estaba en Europa y estaba destrozando a toda Europa, digamos. O sea, tenemos todo a favor, y por eso, aunque todos estemos de mal humor, porque estamos todos de mal humor, y demás, hemos sido un país que anduvo muy bien en la pandemia. A pesar de los números que ven, digamos, ¿no? Muy bien. Hablemos de pares craneales, bueno, dale. Porque de pares craneales podemos hablar y hacer después diagnóstico diferencial con lepra, si quieren. Afectación de pares craneales y lepra. Eso está bueno. Me encanta. Denme ideas. Hola, profe. ¿Puedo preguntar por acá? Sí, obvio, claro. Quería saber con respecto a lo que es el VIH, las enfermedades marcadoras de SIDA, ¿cuál es hoy en día la neoplasia más frecuente? Porque había leído que hoy en día el sarcoma de Kaposi, bueno, fue reemplazado por los linfomas no hodgkinianos. Entonces quería saber cuál es más frecuente, si todavía sigue lo que es sarcoma de Kaposi, o bien ya fue reemplazado por los linfomas no hodgkinianos. Bien, Luisina, la verdad es que es verdad lo que vos decís. Anteriormente el sarcoma de Kaposi era mucho más frecuente, cuando yo era residente era mucho más frecuente de ver. Ahora vemos mucho más linfoma no Hodgkin. Habría que ver en la casuística mundial qué es lo que se ve más. Digamos, porque eso hay que separarlo bien por sitio geográfico. Igualmente, no importa, igualmente los dos son neoplasias que están asociadas al HIV. Perfecto. Con diferente, a ver, interesantes, porque sobre todo el linfoma no Hodgkin que afecta al sistema nervioso central, por su diagnóstico diferencial con TOX y demás. Por eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Pero las dos son neoplasias totalmente asociadas al HIV. Recuerden que el HIV-Sida también se asocia en el tiempo a otras neoplasias, digamos, ¿no?
a mayor riesgo de tener otro tipo de neoplasia. Pero esas dos están bien asociadas, bien asociadas. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Corina, aún no hay relación entre el clima. Mira, esto del clima frío o clima cálido para el COVID es una cosa que no, me parece que la OMS no se explicó bien. En realidad, que no lo afecte al virus no significa que no afecte a la población. El clima cálido permite estar menos hacinado, tener las ventanas abiertas y estar al aire libre. Por ende, cualquier persona tendría que darse cuenta que en la época estival va a favorecer, digamos, evidentemente. No porque el virus sea más bueno o más malo con el calor o con el frío, es porque nosotros estamos al aire libre. Igual hay que tener el distanciamiento. Corina, el HIV en la urgencia, paciente convulsivando, ¿qué puede ser? Cualquier cosa. Toxo, herpes, un linfoma complicado, abscesos cerebrales, no sé. Cualquier cosa. Verás cuando entre. Y cubrirás todos los focos posibles con el estudio pertinente. Pablo, con respecto a la situ recurrente, ¿está avalado y sirve tratamiento profiláctico con nitro? Sí, está avalado, sirve y andan bien. Tal cual. Sí. Cripto también puede ser, claro. Lo importante es que un paciente que entra convulsivando y es HIV le haga una tomografía antes de pulsarlo, ¿no? Eso sería el final, digamos, ¿no? Porque si no, llegan a pulsar un paciente con una masa ocupante y lo matan. Dosis de Cotri para neumocistis en paciente HIV, si es por 21 días, se usan altísimas dosis. Habitualmente se usan 2 forte cada 6 horas, digamos. O sea que es 160, 800 de trimethoprim y sulfa, 2 comprimidos cada 6 horas. Dependiendo también del peso. Dosis alta, no importa que se acuerden exactamente las dosis, Ustedes tienen que saber que tienen que ser dosis alta por un tiempo prolongado, ¿tá? Y evaluar la utilización de corticoterapia, dependiendo de la dificultad respiratoria y demás. Bueno, ¿se saciaron? De duda, digo. ¿Anduvieron bien? Bien, con respecto al examen oral. Mirá, en el EVA Perón creo que va a ser a las 19 horas, que es donde me corresponde tomar examen, pero no lo sé, no lo sé a ciencia cierta. Creo que es a las 19 horas en el EVA Perón, pero no lo sé. Me escriben al celular y se lo averiguo al toque. No quiero meter la pata, en realidad lo vi escrito, pero no, entre tantos números que tengo en la cabeza no quiero meter la pata. Los TARP en HIV. Miren, si ustedes saben las combinaciones es suficiente. Si quieren aprenderse un ejemplo de cada uno, me parece bárbaro. Pero con saber las combinaciones es un montonazo. Por lo menos para mí, ¿no? Que soy bueno. Para mí que soy bueno, ya sabiendo eso es bastante. Bien, el tratamiento actual del paciente contra COVID moderado está dirigido a las sobreinfecciones y de los antivirales. El Remdesivir es el único que estaba utilizándose y ya hay estudios que lo tiran por la borda, digamos. Así que por ahora nada. Por ahora nada. El tratamiento sintomático de sostén acá con plasma. Juliana, duración de tratamiento HIV negativo con tenofovir o travirina debe ser, ¿no? Sí, leí que es indefinido. ¿Está bien? Sí, habitualmente es indefinido. Hay que ver bien, no se metan en esto, pero hay que cruzar los marcadores antígeno-superficie, anticuerpo antígeno-superficie, HB antígeno, anticuerpo antígeno, o sea, hay que cruzar todos los marcadores, ver la edad del paciente, definir el antiviral y después ver por cuánto tiempo. Pero sí, muchas veces es indefinido, tal cual. Eugenia, yo creo que ahí tiene que estar el mail de la secretaria. Debería estar el mail de la secretaría, si no te lo averiguo. Yo ahí les dejé copiado mi celular, me mandan un mensajito y te averiguo.
Ningún problema. De nada, Corina, que estés bien. Mucho estrés, es re fácil, el examen es fácil. Así que Cecilia, no tengas problema. Sí, estamos tratando una pandemia. Sí, Agustina, ¿qué haces? Sí, ¿cómo andás? Tenía Bien, una ¿vos? pregunta. ¿Los Dale. inhibidores de la integrasa siguen sin entrar a la Argentina? No, yo los uso siempre. Ah, porque entonces te entendí mal en la clase de consulta. Todos llegan a Argentina, entonces. Todos llegan a Argentina. Ah, Sí, todos, listo. todos. Listo. No. Inhibidor Gracias. integrasa, dolutegravir, raltegravir, Sí. el vitegravir, todos esos los usamos. Sí, Ah, listo. Buenísimo. sí. Sabrina, ¿qué pasa que estamos atravesando una pandemia? Sí, ya sé, que hay que ser más bueno. Sí, listo. Bueno, Estefanía me mandó el micrófono. Inicialmente, en la hepatitis B se solicita antígeno de superficie, anticuerpo ante antígeno de superficie. ¿También solicita anticuerpo anticor? Sí. Si tengo sospecha, yo pido antígeno de superficie. Si da negativo, yo puedo tener una hepatitis oculta, pero vamos a la mayoría. ¿Qué se pide? Antígeno de superficie. Eso. En pacientes inmunodeprimidos pido los dos. Por ejemplo, paciente HIV, porque puedo tener un antígeno de superficie negativo y un anticuerpo positivo. Por lo tanto, me puedo estar comiendo una hepatitis. Ahí le pediré carga viral. Puede ser que me dé el antígeno de superficie negativo. Entonces pido el anticor. Y el anticor me da positivo, significa que tuve contacto con la hepatitis B. Y si es un paciente HIV, le pido carga viral. Porque puede ser que el antígeno de superficie me dé negativo, tenga bajas dosis, baja concentración. Y el antígeno me da negativo. ¿Se tendrá en cuenta en el examen nuestro de estrés COVID? Sí, obvio, claro. Por eso le vamos a preguntar mucho más. Para desestresarlo con otra cosa que no sea COVID. Listo, bien. Tratamiento de hepatitis virales, antivirales. Digamos, ahí lo producción tenofovir y travirina, por ejemplo, para hepatitis B, para hepatitis A no, para hepatitis C tenés varios. Antes usábamos interferón, pegilado y ribavirina. Hoy se usan sofovir, todas cosas nuevas, digamos, que tenemos algunos acá y nada más. Nadie te va a preguntar algo raro sobre eso. No lo prometo, pero casi te lo aseguro. Primaquina, mefloquina, creo que usamos nosotros. Hay varios tratamientos que se los mando si quieren. Porque se lo puso epidemiología de la provincia y nos dio los comprimidos. Primaquina, mefloquina, creo que empezamos así y después hicimos con mefloquina solo. Creo, Tendría que tener a mis residentes que son los que lo trataron, porque a mí no me gusta el paludismo. Estoy negadísimo. Que doy en hepatitis B, tenofovir o tenofovir o... Generalmente no hay otro que tenofovir, digamos. Vamos a empezar por lo primero. Es lo que importa. No hay otro que tenofovir, pero no se da solamente tenofovir, digamos. No los quiero marear. No se da solamente tenofovir. No hay otro, digamos. Hay para conseguir los otros es un quilombo. Pero nadie les va a preguntar el tratamiento de las hepatitis. No se hagan tanta historia. Lo que les podemos preguntar es el diagnóstico diferencial. En una enfermedad que tenga tocamiento hepático. ¿Cómo haría el diagnóstico diferencial? No es mucho más que eso. No. Hay que ser malo para preguntar tratamiento de la hepatitis. Yo tampoco resuelvo tanto, No, es un mal mundial. Yo no resuelvo tanto. Yo voy construyendo con los fracasos, hasta que en algún momento te toca una victoria, y después vienen todos los fracasos de vuelta. Así más o menos te cuento la historia de mi vida. Es así, construir con la derrota. No es que uno lee hasta que en algún momento se deshoja la margarita, qué sé yo. ¿Vale? Ante un ITS siempre, dice Estefanía, ante un ITS siempre se debe sospechar si está coinfectado. Sí, solicitamos serología. Es de buena práctica.
Sí, Cecilia, hay gente que toma dosis, no hay duda. No hay duda. Eso yo no digo que no. Pero digamos, por lo menos apréndanse las dosis de los medicamentos más comunes. Porque ya la dosis de la etravirina, digamos, sería una locura. Ahora, la dosis de la moxi, qué sé yo. Sí, obviamente que hay gente que toma dosis. No está ni mal ni bien, digamos. Yo tomo de una manera porque creo que la dosis agarran un librito y la ven. Lo que no van a poner en un librito es lo que razonan. ¿Bifosfonato para qué es ese? ¿Sí? ¿Esa es la dosis de los bifosfonatos para osteoporosis? Esa no la tenía. No tengo ni idea tampoco cuál es, ¿no? Profilaxis post-exposición. Para HIV debe ser. Bueno, la profilaxis post-exposición generalmente es con la combinación por supuesto, es con la combinación de drogas y el tiempo de duración es de un mes, de 4 semanas. Se flexiona para meningitis 4 gramos, eso no es clase de consulta, eso es guía. Pero bueno, fíjense, medio que están todas las... medio que están todos los lugares. Sí. No, pensé que alguien hablaba. Una pregunta. Sí. En relación a eso de, bueno, ante cada ITS solicito serología para VIH, ¿ahí sería también una ELISA de cuarta? Siempre. Siempre. No hay otro ahora. Perfecto. Sí. Yo tengo una duda con respecto al tratamiento sintomático del COVID, porque en realidad, o sea, no sabía hasta dónde, como es un tema de actualidad, o sea, creo yo que es lo que más tendríamos que saber, pero no sabía hasta dónde profundizar o por ahí, como va cambiando, o sea, tanto como la definición de caso sospechoso, como que, bueno, ahora también se agregó antes de ayer cefalea, diarrea, como me había notado en el resumen que la FDA había aprobado el Remdesivir y usted recién dijo que que ahora en teoría no se usa. No, yo lo que digo es que se usa, pero que los estudios no le están dando una mano, digamos, al uso. Listo. En realidad no hay nada, como empezó, ¿se acuerda de hidroxicloroquina que empezó fue la miércoles? Sí. No hay nada que te esté avalando el uso, entonces es muy difícil ahora. Claro. Y van a salir muchos, estoy leyendo a Sabrina, que también pone la otra droga, el inmunomodulador, digamos. No hay nada, digamos. Lo que ustedes tienen es la actualización de lo que se toma como criterio de sospecha de COVID. Lo demás, y lo que se usa acá, ya les digo, es plasma. Listo. Es plasma. Nada más que plasma. Y después, como sintomático, yo puse analgésicos como el ibuprofeno o el acetaminofén. Puse antitusivo y hidratación, que leí que en un montón de lugares decía. Nada más. O sea, no, nada más. Listo. Nada más. Gracias. No, por favor. Juliana, ¿cómo andás? ¿Cómo encarás el paciente tratamiento escéptico? Bueno, a ver, lo encarás dependiendo de dónde vos pienses que es el origen de la sepsis. Capaz que podríamos hablarlo por el micrófono si te animás a hablar. Porque es un poco amplia la pregunta. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Si yo el foco sé de dónde vienes, si es a partir de una neumonía o algún foco específico, obviamente que el tratamiento va a estar más dirigido, pero si yo no sé exactamente el foco o es un paciente deprimido inmunológicamente que puede la puerta de entrada ser cualquier caso y no tengo un foco bien definido. En ese caso, obviamente, después de tomar los cultivos y tratarlo como para evaluar, digamos, la puerta o el microorganismo, el tratamiento empírico en ese caso, ¿cómo lo encaro?
Mirá, es una pregunta buena, es muy amplia, cada uno tiene su librito. Si vos tenés un paciente que no conocés ni siquiera, llega séptico a la UTI y no tiene nada más que la sepsis y no tiene a nadie quien preguntarle y no tenés un foco visto, probablemente utilices carbapenémico y vancomicina. Digamos, no es mucho más para merobanco y mi banco, digamos, no vas a tener otra alternativa. Después pedirás todo lo necesario en cuanto a lo diagnóstico y verás y ajustarás el antimicrobiano de acuerdo a tu sospecha cuando vayan pasando las horas. Pero, digamos, en terapia, si vos perdés tiempo, serían los segundos perdidos de terapéutica aumenta la mortalidad considerablemente. O sea que el tratamiento empírico debería ser bastante abarcativo. Y por eso yo utilizaría carbapenémico y vancomicina, y después vería y deslindaría, iría deslindando, digamos, con el tiempo, que es lo que lo lleva. Bien, Soledad. Tengo entendido que se usa Dexa como inmunomodulador, además de tratamiento antibiótico para subinfecciones por gérmenes de la comunidad en COVID. Yo no lo tengo entendido así. Yo lo que sí te puedo decir es que la Dexa se usa en terapia intensiva y también, ahí agregamos terapéutica siquiera, ha dado buenos resultados. Los papers son pocos, pero tienen resultados alentadores en pacientes en terapia graves, digamos. Pero no en neumonía para gérmenes de la comunidad, porque de hecho los inmunoprimís con la Dexa. Así que ojo con eso. La Dexa había sido denostada en primera etapa, ahora ya no. Ahora ya se la toma, ahora la quieren. Y FOD, Franco, es amplísima. No, el enfoque tiene que ser muy consensuado con todos los especialistas y dirigido según historia clínica y según consenso. No es tan fácil de tomar la decisión de cómo seguir encarando un paciente y dependerá de la celeridad que tengamos nosotros en hacer diagnóstico. No es tan fácil. Ahí tenemos que ser más específicos. No es tan sencillo. Y Sofía, ahí vi tu chat, en el chat que pusiste si la dexametasona es meningitis bacteriana siempre. Y si vos tenés sospecha que es meningitis bacteriana, la vas a tener que poner. Probablemente después la retires o no, dependiendo del diagnóstico que tengas. Nosotros decimos meningitis lo siguiente: si viene un paciente con una meningitis sospechosa, tiene sospecha de meningitis, vos lo tenés, vos vas a tener que hacer el tratamiento correspondiente. Si vos tenés a ese paciente y tenés la mínima sospecha que sea una meningitis bacteriana, vas a tener que hacer tratamiento con los corticoides y el antimicrobiano. Después veremos. Y lo primero que tenés que hacer es el tratamiento. Porque yo siempre doy el mismo ejemplo, digo, uno tiene un paciente, una meningitis, o una meningoencefalitis, pongámosle, lo tiene y llega a la guardia. Y uno lo quiere pulsar al paciente para tener el diagnóstico antes de ponerle la terapéutica. ¿Lo debe hacer o no lo debe hacer? No. A ver, porque para pulsarlo lo tenés que llevar al tomógrafo. Y está comprobado que entre que vos lo llevas al tomógrafo y volvés, y el tomógrafo te da que no tener una masa ocupante de espacio, y volvés para pulsarlo, antes de darle el antimicrobiano, entonces perdés un tiempo precioso. Y el paciente tiene mucha más posibilidad de tener aumentar la mortalidad. Hasta eso les digo, o sea que uno necesita tratarlo rápidamente. Por eso les digo que, bueno, visto desde esa óptica, como vos pone ahí Emilia, que por el NEMO uno utiliza la Dexa y lo es para que no genere sinequias, las meninges, uno lo deberá usar. Después veremos si seguimos con el tratamiento, si no seguimos con el tratamiento con Dexa y con antimicrobiano. Pero de buena a primera, ante la sospecha, hay que usarlo. Y sí, Cecilia, tenés que hacer tratamiento empírico ante la sospecha. En realidad uno debería pulsarlo y empezar el tratamiento. Pero si uno tiene sospecha de que tiene una masa ocupante el paciente, a ver, esto es importante. Llega un paciente con una meningitis sin signos de encefalitis, uno lo puede punzar, no hay problema. Lo punza, ya tiene la muestra y empieza con los antimicrobianos. Llega un paciente con signos de meningitis, pero con sospecha de encefalitis, es decir, podría tener una masa ocupante allí, primero, antes de punzarlo, tiene que pasarlo por el tomógrafo, porque si no lo puede herniar. Ese paciente que va a pasar por el tomógrafo tiene que ir con antimicrobianos, ¿se entiende?
El paciente que viene con una meningitis sin tocamiento encefálico, uno lo punza y chau. Pero el paciente que sospecha de encefalitis y va al tomógrafo, hay que empezarle con el tratamiento antimicrobiano. ¿Sí? Bien, Juliana. ¿Se entiende el concepto, no? No dormirse. Y ojo con las encefalitis. Es más, si usted tiene un paciente con meningoencefalitis que no van a poder punzar y no van a tener que pasar por el tomógrafo, lo ideal sería que empiecen con el tratamiento antimicrobiano más el tratamiento antiviral para herpes. Después verán. Y después, si yo hago el tratamiento antibiótico antes de hacer la punción, después, ¿cómo puedo aislar el microorganismo si Hay ya muchos lo... métodos. Ya no es directo y cultivo que te pueden llegar a dar positivo o negativo, pero tenés para hacer el antígeno, tenés para hacer el PCR, no tenés. Antes, en mi época no existía eso. Perdías la posibilidad de hacer diagnóstico. Ahora no. ¿De acuerdo? Corina pone, pero antes tomar muestra de hemocultivo. Por supuesto que siempre con muestra de hemocultivo. Yo hablaba de la punción lumbar, obviamente. Quedó claro, dice Victoria, genial. Y signo y síntoma de encefalitis, chicos, ya a esta altura tienen que saber. Pérdida de la conciencia, convulsiones, cefalea de inicio abrupto, digamos. Porque ahí uno se puede comer una más ocupante despacio, cualquiera sea la más ocupante. Y otro que tiene que hacerle punción, aunque no tenga signo encefálico, son pacientes de HIV que llegan con meningitis solo sin signo encefálico, igual lo deben punzar, igual lo deben tomografiar previamente antes de punzar, porque son asintomáticos, tienen masas ocupantes pero no tienen síntomas, porque no hacen procesos inflamatorios, ¿de acuerdo? Bien. ¿Vómito en chorro es patognomónico? No, pero es un signo. Después voy con Santino, a Ailén. Si pensás en encefalitis, arrancás con aciclovir. Lo antes sí, arranca con aciclovir, ¿cuál es el problema? Si eso no le va a hacer nada, claro. Cecilia, si tiene la sintomatología clásica de meningitis, ¿cómo sé si puede tener MOL? A ver, si tiene una sintomatología, si viene con rigidez de núcleo y fotofobia, tiene una meningitis, digamos. Si tienen duda, bueno, háganle la tomografía. Pero si tiene una sintomatología clásica de meningitis, tiene una sintomatología clásica de meningitis, lo van a pulsar. Pero si ese paciente viene con una cefalea gravativa, o tuvo pérdida de conciencia, o tiene convulsiones, no lo van a poder pulsar antes de pasarlo por el tomógrafo. Sí, podés hacer TAC, pero si vas a hacer una tomografía vas a demorar poner el tratamiento, porque la mortalidad aumenta. Sí, sí. Lo que dice Cecilia, el último comentario de Cecilia. Santino dice, neumonía intrahospitalaria se usa el antimicrobiano que dicte la epidemiología del lugar donde se trabaja. ¿Cuáles son los gérmenes más recuperados más comúnmente? Habitualmente se usa tazonam, piperacilina más tazobactam, cefepime usan en algunos lugares, depende. Depende. Qué bueno que no se aburrieron todavía. Algunos van quedando. ¿Hay alguna pregunta más que quieren hacer? ¿Alguien más? Igual como les dije, me escriben lo que necesitan, me mandan un audio si hay alguna consulta, digamos, larga para que yo la escuche y yo se la respondo, y si quieren volver a hacer una clase consultada, bueno, hablan con los chicos del centro estudiante y lo hacemos cuando quieran, digamos, no hay ningún problema. A la mañana, sobre todo, que me es más fácil. Sobre sífilis, no me joden, Salvi, decime, dale. Abrí el micrófono si querés. Profe, para el diagnóstico pedimos serología, sería las pruebas treponémicas y no treponémicas, y también el estudio de las lesiones. Eso sería lo básico. Y primero a hacer. Sí, si vos tenés una lesión, un chancro, vas a tener que pedir un fondo oscuro. Porque muchas veces la BRL te da negativa cuando vos tenés el chancro. ¿Ya? Entonces pedí un fondo oscuro. Después, si tenés duda, pedís, claro, BRL y FTA.
seguro. Siempre se pide así, es la treponémica y la no treponémica, así, Siempre. BDRL, Sí. bien. Sí, claro. Gracias. No, por favor. Esto es rarísimo, esto es raro, es como meterse un poco en la casa de la gente, es rarísimo. Pero bueno, tenemos, ¿qué va a hacer? Bueno, hay otra forma de contagio de sífilis que no sea la sexual. Vos sabés que esa pregunta, una vez estábamos en un congreso y le preguntó una persona, yo se la conté como el profesor que daba la charla, que daba una charla de IPS. En el congreso le preguntaron, profesor, ¿hay alguna manera de contagiarse sífilis en el baño? Esa fue la pregunta del auditorio, ¿eh? Un auditorio con médicos y no médicas, digamos. Había de todo. Y entonces el profe, que ya falleció, que era excelente infectólogo, le contestó que en el baño, según se podía contagiar la sífilis, pero que el bidet era muy incómodo. Una respuesta muy sutil, que a mí me gustó y yo la tomé, porque es interesante. ¿Y por qué se los digo? Porque el treponema es muy lábil en el medio ambiente, por lo tanto no te lo transmite la toalla, no te lo transmite la secreción, el contacto sexual. Y para que sea una transfusión de sangre, tampoco, porque se muere rápidamente, digamos. Excepto que yo le esté pasando sangre directamente a ustedes, digamos, por un tubo, no sé, y tenga una treponemia. Pero bueno, a mí me quedó hace 20 años, no sé, me quedó eso en la cabeza y me pareció una explicación, una respuesta muy sutil a una pregunta que era fácil de responder. Y me quedó grabado, por eso se las transmito. ¿Puede pasar su número? No, sí, lo paso. Es el teléfono del pueblo, así que... Bueno, Franco. Profe, y... Sí, perdón. No, te escuchamos, por No, es con sífilis. Para el seguimiento, ¿cómo lo realizamos? Desde que comenzamos el tratamiento, ¿cada cuántos meses? Con BDRL, ¿cierto? Pidiendo. Sí. El seguimiento de la sífilis está nomenclado en las guías, pero es un tanto ambiguo, digamos, porque uno sabe que el treponema es sensible a la penicilina. Habitualmente nosotros dejamos pasar 2 o 3 meses y le pedimos para ver si se ha resuelto, si han disminuido las diluciones o no. Habitualmente disminuyen las diluciones. Y en realidad lo hacemos para ver si hay una reinfección, sí o no, digamos. Pero habría que estar atento a que bajen las diluciones. ¿Cómo bajan las diluciones? A ver, ¿cómo me conformo yo? Por lo menos con que hayan bajado un número, digamos, que es de 16, de 32 a 16, o por lo menos que no hayan aumentado. ¿Está? Nada, es muy relativo. Es muy relativo, eso es muy diferente. Pero se curan todos, digamos, porque es sencillo. Franco tenía una pregunta. Sí, yo te quería hacer una pregunta en cuanto a un paciente que yo tengo alta sospecha que tiene una artritis séptica. Es una monoartritis o oligoartritis. Yo tratamiento empírico. Lo hago tanto para gonococo como para estáfilo, y el estáfilo lo considero ya de por sí meticilino resistente o no. Sí, acuerdo 100% con vos que es lo que hago yo, ceftriaxona, banco. Ceftriaxona y banco hasta que me venga el cultivo. Sí. Perfecto. Ninguna duda. No, eso no se negocia. Hoy, el gonococo pasó por muchas etapas. En el año 40 se curaba con una dosis de penicilina, hoy se caga de risa la penicilina, y en Estados Unidos tiene triple terapia antimicrobiana. Les cuento como viene la mano, ceftriaxona, sí, pero le ponen cualquiera porque ha perdido sensibilidad. Pero por lo menos para nosotros, para empezar, está perfecto. El tratamiento, dice Estefanía, si el tratamiento para neurosífilis es con penicilina, sí, es con penigen. Corina, neutropenia febril, me lleva directo a sospecha de cáncer. No sé lo que querés preguntar ahí, neutropenia febril en el contexto de una LMA debe ser. Las neutropenias febriles son en contexto de pacientes oncológicos. Y es en el contexto del tratamiento, perdón, en el contexto del tratamiento del paciente oncológico. Así que no es que te lleva acá a pensar en eso. Te lleva a pensar en procesos infecciosos.
¿Con qué dilución se considera francamente positiva la BRL? Por arriba de 8. Por arriba de 8. Ya me estoy quedando sin voz. Por arriba de 8, por debajo de 8 puede ser un falso positivo. Me estoy quedando sin voz, pero ahora la recupero. Por debajo de 8 puede ser considerado un falso positivo, sobre todo mujeres embarazadas. Hay que ir con cuidado. Las clases de consulta son mi fuente de ideas para los exámenes, se lo vuelvo a repetir. En caso de... No, le pido la FTAPS, claro. Juliana, exacto. Claro, lo confirmo con la prueba treponémica. Puede dar la maldita casualidad, que me ha pasado más de una vez, obviamente, en mi vida, que tengo una BRL positiva con una FTAPS positiva, pero la FTAPS puede ser una sífilis pasada. Y tengo una BRL de 4 diluciones en una mujer embarazada. Obviamente que la trato, ¿no? Pero quizás sea un falso positivo, aún con una FTAPS positiva. Porque esa FTAPS puede datar de mucho tiempo atrás. No sé si se entendió, pero bueno. Un segundito, por favor, ¿eh? Ahora sí. Bueno, se entendió. Bárbaro. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más? ¿No se aburrieron todavía? La verdad que así es un... Bueno, las invito y los invito a que me manden los mensajes que quieran, cuando quieran, que arreglen con el centro de estudiantes si quieren otra clase de consulta. No hay problema porque yo estoy laburando y donde esté laburando aprendo en la computadora. Y gracias a ustedes siempre para mí es un gusto responder preguntas y es lo que más me gusta, créanme. Créanme que yo quiero estar haciendo siempre esto. Pero bueno, me gusta y lo paso bien, digamos, no me es un peso. Me divierto. Así que gracias a ustedes por darme el espacio. Nos vemos cuando ustedes deseen. ¿De acuerdo? Gracias, Mándenme Damián. mensaje o mándenme mensaje al centro de estudiantes. Gracias, profe. De nada, que les vaya muy bien. Chao, hasta luego. Chao, chao, chicas y chicos. Cuídense. Hasta luego.